con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. Estaba revisando aquí algunas redacciones de los periódicos hondureños en relación a las negociaciones que en este momento llevan a cabo funcionarios del gobierno con la Organización de Estados Americanos para renovar el convenio de la MAXI. Y me encuentro con declaraciones de varios sectores. Por ejemplo, el padre Germán Calix, estoy leyendo, director ejecutivo de Cáritas de Honduras, dice que el secretismo con que se está manejando las negociaciones para la continuidad o no de la MAXI es preocupante desde todo punto de vista. Recordó que un principio de la democracia es que el pueblo debe estar informado. No puede haber democracia sin información suficiente y sin que el pueblo pueda opinar sobre lo que está sucediendo sobre su destino. A criterio de Germán Calix, lo mismo que podría hacer la OEA, lo mínimo que podría hacer la OEA es obligar al gobierno para que dé a conocer el tratado. Además, es al gobierno que le corresponde dar cuenta de sus actos a la población. Comparto plenamente, padre, eso que usted aprecia. Y desafortunadamente aquí se desgastan tanto el gobierno como esta misión de la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué tanta secretividad? ¿Por qué no sueltan más información? Sabiendo que buena parte de Honduras pide la renovación automática, que esto se materializa con un simple canje de notas. ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué reuniones en Washington? ¿Qué reuniones en Tegucigalpa? ¿Que vuelven a reunirse en Washington? Y el 19 vence el convenio. Ya estamos a escasos días para que se nos diga qué negociaron. Pero es como estar negociando a espaldas de la gente. Así lo siento yo. Con todo el respeto al criterio que pueda haber en los panelistas, ellos lo pueden expresar si están o no de acuerdo cuando estemos ya desarrollando el debate. Pero este hondureño así lo siente, que pareciera que están negociando a espaldas de la gente, como que la OEA se está dejando arrastrar por el gobierno. Así lo siento, así lo siento. Y algunas veces creo que esa reelección de Almagro es parte de ese misterio y de ese desgaste que experimenta la OEA en la negociación sobre el convenio de la MAXI con el gobierno de Honduras. Esto debería ser público, esto debería ser público, pero bueno, algo esconden, porque cuando se está negociando algo a favor de un Estado y del elemento población que es parte de ese Estado, todo esto debería ser público, hombre. La pregunta que uno se hace, ¿cuál es el miedo de decir qué es lo que se está negociando? No sé, yo puedo estar equivocado, pero esa es mi opinión. Señorita Girón, ¿qué es lo que tenemos para compartir hoy con el público y que nuestros televidentes dentro y fuera de la República nos ayuden a construir ese programa con sus opiniones? Adelante, buenos días. Buenos días, y como usted comenta, pues ¿cuál es el secreto? ¿Cuáles son las negociaciones que se tienen? ¿Por qué nadie sabe? Realmente los hondureños están preguntándose eso, y por eso hacemos la pregunta esta mañana, para que nos dejen los comentarios, interrogantes o todo tipo de información en las redes sociales. ¿Por qué tanto secretismo de la OEA y el gobierno de Honduras sobre las negociaciones para renovar el convenio de la MAXI? Es la pregunta que se hacen muchos hondureños y esperamos que usted también nos ayude esta mañana en las redes sociales. Recuerde que estamos en Facebook y en Twitter como Frente a Frente HN, así nos busca y nos puede ir a responder por qué tanto secretismo de la OEA y el gobierno sobre las negociaciones para renovar el convenio de la MAXI. Doctor Yahvé Sabión,
miembro de la coalición por la renovación de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras. Feliz año, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Gracias, Renato. Pues muy contento aquí de estar en su tan gustado programa, pues debatiendo temas de interés nacional. La diputada Doris Gutiérrez. ¿Qué tal, Doris? Feliz año también. Pues, muy bien, Renato. Muchas gracias. Un poco preocupada por toda la situación que está viviendo nuestro país, pero bueno, nuestro deber es estar al pie de la bandera. Nos acompaña también la abogada penalista Rick Santúnez. ¿Qué tal, abogada? Muy bien, Renato, buenos días. Encantada de estar en su programa para debatir temas de interés. ¿Cómo ha comenzado el año para usted? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Espero que así termine. Gracias. Bien. Igual para el abogado Juan Carlos Sánchez. Bienvenido, abogado. Gracias, licenciado. ¿Cómo siente esa tacita de café? Sabroso, es lo que estábamos comentando Sí. aquí con los abogados, que muy bueno. Pero siento que le faltó un poquito de café. Yo lo siento como ralito. ¿Hicimos los ajustes con el café? ¿Hicimos los ajustes con el café? ¿Hicimos los ajustes con el café? Ah, bueno, perfecto. ¿Este café es de Marcala o de Santa Bárbara? De Marcala. Marcalino, de altura. Es marcalino. Mire qué cosas que me sorprendía porque no lo sabía, que el tercer municipio productor de café en Honduras se llama Esquías. Esquías, Comayagua. Comayagua. Sí. Es el tercer municipio productor de café en Honduras. Pero es que estaba conversando con el alcalde. Le digo, pero cuando hablamos de café hondureño, da la impresión, le digo, que los grandes municipios productores están en Santa Bárbara y La Paz. Le digo, por ejemplo, ¿cómo suena Marcala? Le digo, y algunos otros municipios. Ah, me dice, ¿sabe dónde está el problema para Esquías? En la mercadotecnia, me dice, que se promocionan más otros pueblos que Esquías. Sí. Y viera cómo están esas calles, están despedazadas lastimosamente. Las para calles Esquías. Parillando para Esquías, es lamentable. Y es un municipio muy productor de café que el fondo cafetero, que todos los productores dan una cuota para que les arreglen las carreteras, pero eso es lamentable como está. Ahí a veces es intransitable, vehículos incluso 4x4. Esa gente tiene que sufrir mucho para sacar su producción. Y el doctor Sabión habla con propiedad porque Esquías es parte del departamento de Comayagua. Y es cierto, si usted se va por la carretera de Olancho, el desvío en Río Dulce, para Minas de Oro, para Esquías, para San Luis, si se va por Francisco Morazán, para estos municipios de Comayagua, ya para llegar al Porvenir hay un desvío hacia Minas de Oro, pero es un pavimento de unos pocos kilómetros, no han concluido ese pavimento para Minas de Oro, para esos municipios como Esquías, San Luis. El día que terminen esta obra, y vale la pena invertir en esta obra porque son municipios productores de café, vale la pena, aquí sí que vale la pena pavimentar esa calle, ¿eh? Claro, y lastimosamente van esos proyectos que se han parado, pero también necesitamos pavimentar la otra trocha en la cuesta, Rancho Grande y todo, que conecta pues con Comayagua. Con Comayagua, sí. Sí, eso es lastimoso. Comayagua es uno de los productores, uno de los departamentos, varios años ha ganado como el departamento mayor productor de café, que lastimosamente pues las vías de comunicación están bien dañadas. Sí, el día que Comayagua tenga esa carretera, sí, que conecte con la de estos municipios del norte de Francisco Morazán, que conecte con la de Olancho, y que conecte a estos municipios como Esquías con la cabecera Comayagua. Sí. Miren, esa obra va a ser bella, productiva, beneficiosa. Piensen en eso. Yo sé que el país no nada en dinero, pero hay mucho dinero que se pierde en corrupción. Exacto. Y aprender a priorizar, pues, una infraestructura como esta la necesitan los pueblos de Comayagua. Sí, la necesitamos. Y con justificación porque son productores de café. Sí, la economía a nivel de la zona central, no solo el departamento, sino que Francisco Morazán, La Paz, Intibucá, todo eso, el corredor central se dinamizaría. Y estamos hablando lo mismo, por eso luchamos contra la corrupción, porque parte de los recursos públicos, fíjese que hay carreteras que en papel están pavimentadas y cuando usted va a ver, no hay ni siquiera
ni medio kilómetro de pavimento. Entonces, vamos a este caso. La corrupción, lastimosamente, a nuestros pueblos lo ha mantenido pues postrado, no solo en salud, educación, sino que también infraestructura y vías de comunicación. Les quiero hacer una preguntita así, breve, una respuesta breve, porque tengo que ir a la primera pausa y luego vamos a entrar en materia y a profundidad con este tema. El 19 se vence el convenio con la Maxi, ¿verdad? 19 de este mes, los 4 años. No sabemos a esta altura qué están negociando. Así una respuesta breve, abogado Cantillano. ¿Debe quedarse la Maxi así como está en el país actualmente? Siempre hemos sido del criterio, y buenos días a toda la audiencia. Siempre hemos sido del criterio, como profesionales que estamos ahí viviendo en carne viva, se podría decir, muchos aspectos en ese proceso que el país ha incorporado a lo que es la Maxi para combatir la corrupción, que yo no le llamo cómo combatir la corrupción, sino en ese proceso para castigar a los que han cometido actos de corrupción, que es un concepto muy diferente. Creo que obviamente como buen hondureño yo siempre he sido el criterio que la Maxi se debe de quedar, porque es un apoyo desde la perspectiva que en sus inicios se tuvo la intención de hacer en función de cuál iba a ser el trabajo de la Maxi. Creo que debe de quedarse. Sin embargo, siempre lo he ratificado y lo he dicho, que se deben corregir un sinnúmero de situaciones que, dichas así de manera muy general, parecen no ser muy importantes, pero que en el momento que cada ciudadano le toca vivir una situación en la cual se ve envuelto en un proceso en el que participa la UFESIC Maxi, créame que la situación es bastante diferente. Creo que se deben hacer los correctivos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, no para coartar el trabajo que debe de hacer, porque al final no es la Maxi, ni es la UFESIC, ni son los fiscales que incoan los procesos los que deciden si una persona es culpable o no. Tenemos un tercero imparcial en este caso, que son los jueces. Ahora, entre ese proceso de investigación hasta llegar a lo que son los jueces, definitivamente hay muchas cosas, Renato, que sí se deben corregir, que sí se deben enfocar desde esa perspectiva técnica, jurídica, para efectos de poder garantizar y, oiga bien, evitar problemas tan serios como los que actualmente están viviendo muchos ciudadanos hondureños por la promulgación y ejecución de muchas leyes que se han, en su momento histórico, se han emitido por parte del Congreso Nacional supuestamente para remediar un mal, y que posteriormente vemos que definitivamente por ser esas leyes emitidas al margen de ciertos procedimientos, sin ver específicamente desde el punto de vista técnico que se deben de corregir ciertos aspectos para el momento de poder aplicar esas leyes, evitar esos problemas que estamos viviendo, como por ejemplo actualmente con la ley de privación de dominio, con la misma ley que combate lo que es el narcotráfico o el crimen organizado, e inclusive crear incluso instituciones como la que tenemos el serio problema ahorita con la OAVI. Era un secreto a voces cuáles son las irregularidades, cómo se estaba manejando, cuál era el trabajo que estaba haciendo la OAVI en función de lo que en su momento se le delegó. Sin embargo, en la práctica y en el diario vivir, son un completo desastre en cuanto a la forma en cómo han venido trabajando. Bueno, ya me hablará de esos ajustes que a su juicio se deben hacer a la Maxi, a la UFESIC Maxi. Pero él dice que está de acuerdo con que se quede, pero con ciertos ajustes. Sobre esos ajustes me va a profundizar más adelante. ¿Y usted qué piensa? ¿Debe quedarse la Maxi, abogada Rixa? Yo igual soy del criterio que puede quedarse, debe quedarse si la Fiscalía estima que aún no está preparada técnicamente para el combate a la corrupción y que necesita el apoyo de un organismo como la Maxi, pues en buena hora, por el bien del país, por la seguridad jurídica de los ciudadanos que les genera el tener una institución como la Maxi. No obstante, yo siempre he sido del criterio de que la Maxi en sus 4 años de ensayo, ¿verdad?, ha mostrado no ser lo que nosotros esperábamos en el combate a los temas de corrupción, en el ataque a los delitos ya cometidos supuestamente y en la persecución. Entonces yo pienso que también la Maxi se ha excedido en las atribuciones. El fiscal general firmó un acuerdo, situación que no estoy del todo
no estoy de acuerdo con los términos en los que fue redactado. Se dieron atribuciones muy grandes, tales como el permitir que jueces internacionales supervisen la labor de jueces nacionales, que jueces internacionales supervisen sentencias, violentando ya disposiciones constitucionales, donde dice que el ciudadano, todo ciudadano, porque aquí hay unos que se la tiran de santos, creen que nunca pueden ser procesados, aquí todos podemos ser procesados, por A o por B. El ciudadano tiene derecho que una vez estando sometido a un proceso, ser juzgado por jueces imparciales, independientes, sometidos únicamente a la Constitución y a las leyes. Entonces, debe no dársele tanto poder, tal como tener inmunidades en su país de origen, en su país de destino. Debe convertirse en realmente un cuerpo de apoyo técnico, científico, jurídico a lo que es el Ministerio Público, y no usurpar funciones como el hecho de que se presentan acusaciones haciendo ver con el apoyo activo de la MASI. Si el artículo 25 del Código Procesal Penal no ha sido reformado y los únicos que tienen el ejercicio penal público es el Ministerio Público y la Procuraduría en los casos que le atañen al Estado. Muchas gracias. Bueno, y Doris, a Doris ni le pregunto porque ya su posición la conozco en las comparecencias aquí y en sus continuas opiniones a través del resto de medios de comunicación. ¿Qué sabe? ¿Cómo se queda la MASI? Ustedes han de saber algo que nosotros no sabemos todavía. Bueno, mire, primero yo quiero decirle al pueblo hondureño que la MASI no solo debe quedarse, debe fortalecerse. Incluso con este convenio no se le dan uñas y dientes a la MASI. La MASI se convierte nada más, según este convenio, que yo lo estudié de pe a pa porque fui miembro de la comisión de dictamen, prácticamente la MASI es un apoyo nada más para las instituciones que deberían haber controlado y haber realmente desarrollado acciones afirmativas para combatir la corrupción, sea de quien sea y venga de donde venga. Son 100 años de corrupción en Honduras de todos los gobiernos, donde han habido sendos casos de corrupción que todos los conocemos y que las autoridades lo conocen, el Ministerio Público lo conoce, el Tribunal de Cuentas lo conoce, la Contraloría lo conoce, pero como son personas intocables, entonces nunca se les tocó ni con el pétalo de una rosa. Entonces, lógicamente, hay un buen grupo, un sector que se siente afectado, que lógicamente está pataleando, y no solo pataleando, está creando escenarios y está tomando acciones orientadas inclusive a que la MASI no pueda seguir actuando aunque se quede. Ejemplo de ello, el fuero que se aprobó en el Congreso Nacional, totalmente inconstitucional. Ejemplo de ello, las reformas al Tribunal Superior de Cuentas donde le quitan atribuciones al Ministerio Público. Ejemplo de ello, esa evaluación que a nosotros nos dio risa, como en el Congreso Nacional en 3 días hicieron una evaluación de la MASI. Totalmente ridículo. Ese informe que presentaron, que fue un informe así como de cuento, pues a mí el Ministerio Público me contó esto, el otro me contó esto, a nosotros nos dio risa porque al ciudadano ni siquiera se le preguntó. Entonces, definitivamente todo esto no es casual, se ha venido planteando. Aquí tengo la carta, Renato, que le entregamos al secretario general de la OEA en su mano en el mes de septiembre, donde pues él la leyó y él nos dijo, no, bueno, nosotros estamos en la mejor disposición. Lamentablemente, las 3 cosas que nos dijo no las ha cumplido. ¿Cuáles? Primero, nos dijo que se iba a nombrar un vocero en el mes de octubre. Ni siquiera se ha nombrado vocero ni nada. Segundo, nos dijo que la evaluación se iba a hacer por personal experto y que iba a ser de conocimiento de la sociedad civil. Ignoramos quién hizo esa evaluación de parte de la OEA. Una instancia interna de la OEA la hizo al pues final, sí, pero nadie sabe ni a quién entrevistaron, ni qué preguntaron, ni nada. O sea, una evaluación completamente secreta. Y tercero, él nos manifestó que estaba de acuerdo en que fuera con un simple intercambio de cartas. Sin embargo, ahora, como no conocemos, como dijo el padre Germán Calix, nosotros como diputados, como ciudadanos y como miembros del Frente de Apoyo Parlamentario, ni siquiera sabemos los términos en que se está negociando, si es que se va a ampliar el convenio o no.
En este momento, bueno, entiendo que incluso una de las personas que lideraba ese proceso de negociación, ahora la pusieron a controlar a la ENE, ¿verdad? ¿Quién? Miriam Guzmán. Sí, ella estaba en esa negociación. Entonces parece que, no sé, le dieron de baja ahí y la pusieron en otro lado. Entonces ahora solo quedó el señor Díaz y el señor Lisandro Rosales, funcionarios públicos que deberían de tener la responsabilidad de informarle al pueblo hondureño. Para eso son funcionarios públicos, no son funcionarios privados. Entonces deberían mínimamente y hasta por cortesía informarle al Congreso Nacional qué es lo que están hablando, informarle a la sociedad civil, informarle a las organizaciones, a las iglesias, a todo mundo que esté interesado. Sin embargo, este proceso lo han hecho como se hacen la mayoría de las cosas en Honduras, en absoluta opacidad y en absoluta secretividad, como que los robos que se hacen a través de la corrupción no afectan a la mayoría del pueblo hondureño. ¿Y usted, diputado Savillón? Definitivamente, nosotros estamos claros, nuestra posición es que se tiene que quedar, se tiene que fortalecer, como dijo doña Doris, porque fue creada como un mecanismo de acompañamiento que no se le ha dado pues todas las herramientas que ellos quisieran para poder actuar. Yo entiendo a los compañeros abogados, muy prestigiosos ellos pues forman parte de la defensoría de muchos de los acusados en estos casos de corrupción, tienen sus puntos de vista, nosotros tenemos otros puntos de vista, pero ante la debilidad en las instituciones del Estado para combatir la corrupción, necesitamos un acompañamiento para que el día de mañana nosotros podamos caminar, como dicen, solos, pues ya las instituciones queden pues fuertes, sólidas, acusando a quien sea. O sea, aquí no se trata de partidos políticos, aquí el que roba tiene que pagar. Y decía uno de los embajadores de una de las reuniones que tuvimos ayer, me da tristeza, dice, hace 30 años, dice, yo visité, dice, el país maravilloso, lindo, con gente muy buena, rico en recursos naturales, dice, y me da lástima, dice, venir 30 años después y ver los más pobres, dice, ¿qué está pasando? Dice, obviamente es corrupción, y es cierto, si aquí, Renato, se combatiera y fuéramos honestos, sinceros, la clase política, la clase empresarial, la sociedad, que no miráramos la corrupción como algo del diario vivir, porque lastimosamente aquí la corrupción ya ahora se mira como cualquier cosa. Obviamente eso nos tiene de rodillas como sociedad. La MASI debe de quedarse, debe de fortalecerse y no necesita hacer ningún convenio adicional como lo está planteando el gobierno, simple y sencillamente es un intercambio de notas y si quieren fortalecerla, se hace un adendum al convenio original. Eso no tiene que pasar por el Congreso Nacional, porque aquí ya se cayeron las caretas. 71 diputados del Congreso Nacional, todos sin excepción alguna del partido de gobierno, más algunos de otros partidos, el liberal y otros partidos satélite, ya dieron que la MASI no siguiera. 54 diputados de la oposición, Libre, Pino, algunos liberales también, y 3 que no votaron. Aquí ya se cayeron las máscaras, las caretas. Entonces el gobierno está jugando con el pueblo hondureño, haciéndole creer ver que ellos sí quieren, pero que el nuevo convenio tiene que pasar al Congreso Nacional, y en el Congreso Nacional hay diputados que ya no tienen nada que perder, ya están desprestigiados, están evidenciados en actos de corrupción. Ni uno de los para mencionar uno de los casos Pandora, ni uno tan solo diputado ha dicho que no agarró ese dinero. Todos aceptaron que lo agarraron, que algunos dicen que no sabían, otros dicen que le dijeron que era para otra cosa, pero todos agarraron el dinero. Obviamente, ¿quién se los dio? Es ahí donde tenemos que investigar más. La MASI, la UFESIC debe de quedarse por el bien del país, por el bien de nuestros hijos, por el bien de este pobre pueblo que lastimosamente se le ha negado educación y salud. Y que en el caso Pandora son dineros públicos, sí. Dineros públicos utilizados para una campaña. En este momento vienen las primarias en Estados Unidos. Esas campañas se financian allá con dinero recaudados, no con dinero del presupuesto para esta institución, para esta otra institución.
Un país tan pobre como nosotros, que dinero del presupuesto sirva para financiar campañas políticas. Eso es un sacrilegio. Eso debe ser condenado. Y ese es el espíritu de esa acusación en el caso Pandora. Que no me daba cuenta, pero al final lo que importa es que son dineros públicos. Son dineros públicos y eso es lo que se investiga y eso es lo que se enjuicia. Bueno, usted me dicen que ha tenido la oportunidad de hablar con uno de estos dos funcionarios que a nombre del gobierno está negociando con la OEA, ¿o no es cierto? Sí. ¿Ha hablado con quién? Bueno, ayer estuve en una reunión que estuvimos todos los embajadores del G16, estuvo Luis Javier Santos, estuvo el señor Eval Díaz. El señor Eval Díaz fue muy claro y fue franco y dijo: es un nuevo convenio que el gobierno está negociando. Es un convenio por 2 años, es un convenio en el cual el gobierno en su secretividad, mira, si aquí, Renato, fuera transparente, ya esas negociaciones las hubiéramos sabido. ¿Qué es lo que toman de criterio? Dice: vamos a tomar de criterio las observaciones que hizo la OEA, las que hizo el Congreso Nacional, y doña Doris ya dijo, es un informe que ya sabemos incluso dónde se hizo, en una persona que quiso participar de fiscal y que no pudo, en un bufete de un abogado o abogada. Y va a tomar parte de ese informe y también parte del informe de la Sala de lo Constitucional, en la cual ese informe, lo grave que ese informe de la Corte Suprema dice que la UFESIC prácticamente es inconstitucional y fue creada de forma ilegal, dándose atribuciones a la Fiscalía que no le corresponde. Entonces, con esas declaraciones que dice, bueno, vamos a tomar de la OEA, vamos a tomar del Congreso y vamos a tomar de la Corte Suprema. Ahí hay 2 informes que dice que prácticamente lo que les incomoda es el UFESIC, porque es la única institución, a mi criterio y a criterio de muchos sectores de la sociedad civil, la única institución que le ha lavado la cara a las instituciones del Estado que deberían de estar combatiendo la corrupción, por Correduría General de la República, Tribunal Superior de Cuentas y otras instituciones que deberían de estar trabajando y dándole al pueblo hondureño pues lo que corresponde, trabajar en contra de la corrupción. Bueno, y creo que ahí ese va a ser el puntito del debate hoy. Esa resolución de la Sala Constitucional, que ya la mencionaba la abogada Rick Santúnez, y lo que usted me está diciendo en este momento. La UFESIC es la herramienta a la que le teme buena parte de la clase política, porque no tienen control sobre ella como generalmente han tenido control con el Ministerio Público. Y aquí debemos decir algo, salvo que ustedes tengan mejor información. Al final yo soy de los que creo, me disculpan que voy a opinar así solo unos segunditos porque quiero escucharlos a ustedes. Yo creo que el director de fiscales, que la UFESIC, no le deberían preguntar al fiscal general si presentamos este requerimiento o no. Han venido consultores al país que dicen que esa es una de las debilidades del Ministerio Público. Deberían tener independencia para presentar los requerimientos, quiera o no quiera el fiscal general. Consultores, expertos de otros países, yo he escuchado aquí a ex magistrados de Chile y de otras nacionalidades. Respeto el criterio que sobre esto haya. Lo que quiero decir es que al final casi todas estas acusaciones o todas estos requerimientos que ha presentado la UFESIC son con el visto bueno del fiscal general. Y aquí es donde salvo un poco la figura del fiscal general y donde creo que este fiscal general, sin apoyo internacional como lo ha tenido, sin el respaldo de la UFESIC, a esta altura, fuese un fiscal general cooptado por la clase política. Cooptado por la clase política. Me disculpan. Es decir, que nadie se moleste, pero cualquier figura pública se somete también a las críticas. Que podemos estar equivocados, bueno, nadie tiene la verdad absoluta,
pero soy de los hondureños que cree y que esto sea como un insumo para acuerparlo, para rebatirlo, porque al final importa el criterio de ustedes, que este fiscal general, si no tuviese a la UFESIC, si no tuviese el apoyo incondicional de la Unión Europea, si no tuviese el apoyo incondicional de Estados Unidos, sería un pobre instrumento de la clase política. Ahí no habrían juicios de Pandora, juicios de nada en el Poder Judicial. Y es ahí el puntito donde se originará el gran debate hoy. Sin la presencia internacional vigilando a Honduras, que cedemos la soberanía con esa, pero es que si no cedemos un poquito a Honduras, Honduras se va a hundir en la corrupción. Honduras se va a hundir en la corrupción. Sin la presencia de esta gente en el país, yo les aseguraría que el fiscal lo tendrían así, amarrado, sin poder afectar intereses de políticos o de los grupos que siempre han controlado a Honduras. Bueno, vamos a la pausa. Y yo pediría ya desde ahora mismo a Rick Santúnez y a Juan Carlos Sánchez que nos hablen cuáles son los ajustes que para ustedes requiere la Maxi. ¿Cuáles son los ajustes? Los dos opinan que la Maxi debe quedarse, pero con ciertos ajustes. ¿Qué tipo de ajustes? Para escuchar luego la opinión de los dos diputados, Yavés Avillón y Doris Gutiérrez. Antes la pausa comercial. Estamos siguiendo con tecnología de punta esta mañana los puntos complicaditos de tránsito vehicular para facilitar justamente su vida, sus acciones de esta jornada camino a su trabajo, sus actividades específicamente. Esta es una panorámica completa de cómo está el Gran San Pedro Sula, sus alrededores. Este sector de Santa Elena Cortés, Cofradía Cortés, está reportando tránsito vehicular pesado. Esto no es normal, muy cerca de Naco Cortés. Y estamos observando también el Boulevard del Sur, el Boulevard del Este, el Boulevard del Norte, totalmente complicado, San Pedro Sula. Y Tegucigalpa, así está ya el Boulevard Kuwait, el Boulevard Fuerzas Armadas. Tenemos rojos también en esta arteria que conduce hacia el Paseo Tres Caminos y el Boulevard Centroamérica, rojos también en el Boulevard La Hacienda, rojos intensos también en el Boulevard Económica Europea, y esto tiene que ver con un accidente vial frente a la Dirección General de Aeronáutica Civil, 7 kilómetros por hora la velocidad máxima, y mire la consecuencia, rojo intenso y una cola extensa de vehículos moviéndose ahí muy lentamente y lastimosamente gastando combustible. Así que a tomar un poco de precauciones, nosotros seguimos monitoreando para tenerle bien informado. Atentos. ¿Por qué tanto secretismo de la OEA y el gobierno sobre las negociaciones para renovar el convenio de la Maxi? Es el tema que estamos tratando esta mañana y tenemos comentarios de hondureños que opinan lo mismo. Jiménez Rosario dice: el gobierno no quiere que siga la Maxi y Almagro se presta al juego de este gobierno. Van a poner a quien vaya de acuerdo a los intereses de los gobernantes. Mis respetos a los diputados Doris Gutiérrez y Yavés Avillón, que hablan de lo que en verdad pasa. Por este tipo de acciones que realizan a escondidas es que este país se hunde cada día más en la corrupción. Mac García dice: la Maxi debe quedarse. Si no estuviese haciendo un buen trabajo, los políticos y empresarios corruptos nos estarían poniendo zancadillas para su renovación. La corrupción reemplazó la institucionalidad y la impunidad se fabrica desde el Congreso Nacional y varios entes del Estado, llámese Tribunal, Ministerio Público, Fiscalía. La corrupción quebró la ENE, Hondutel, y han dejado en latas al pueblo. Varios diputados deben renunciar, dice. Tienen las manos manchadas de sangre, no han apretado un gatillo, pero han creado condiciones para que otro lo haga. Jenny Morales dice: qué tristeza que todo lo que se hace en nuestro país siempre lo hacen a espaldas de nosotros que somos el pueblo y nunca nos consultan y después salen diciendo que el pueblo está de acuerdo. Por favor, no puyen con vara corta al tigre, ya estamos cansados de tanta corrupción. Benjamín dice que el pueblo hondureño quiere la renovación del convenio de la Maxi. Si el gobierno satisface los deseos de los que están en contra de que se apruebe la renovación, estaría provocando la reacción justa y unánime del pueblo. Debe recordar el origen de la Maxi, que fue producto de las luchas de los indignados en las calles. Estamos dispuestos a defender esa lucha y, si es posible, con más fuerza. Es una
la posición de este usuario. También dice Merlin, así se puede llegar a un mejor acuerdo sin que otras partes intervengan. Pero dice Henry que es la corrupción de ambos lados. Delmer Cáceres dice, a mí me parece, creo que ambas partes tienen algo que esconder. Y Alan Gómez dice, a eso se le llama compadre hablado. También Henry Smith dice que la sala dará la pauta de lo que contendrá el nuevo pacto de impunidad. Llámese misión. Ya antes el presidente de la Corte Suprema de Justicia ha demostrado su malestar sobre la presencia de la Maxi. Bueno, esos son algunos comentarios de los hondureños sobre el tema y pregunta que tenemos esta mañana. ¿Por qué tanto secretismo de la OEA y el gobierno sobre las negociaciones para renovar el convenio de la Maxi? Bueno, interesantes las preguntas. Bueno, Lisandro lleva al día, ¿negocian a nombre del pueblo o negocian en función de sus intereses y de la clase política hondureña? Es que es elemental, deben negociar en función de los intereses del Estado y un elemento de ese Estado es el pueblo. O están negociando en función de sus intereses y de la gente que se siente perjudicada por la presencia de la Maxi en Honduras. Pregunta elemental. Pero bien, ¿cuáles son los puntitos que para estos dos abogados del Foro Nacional, Rick Antúnez y Juan Carlos Sánchez, cuáles son los puntitos que se deben ajustar a la Maxi? Comienzo con Juan Carlos Sánchez y vamos a anotar todo aquí. Mire, Renato, yo quisiera, hay dos aspectos que yo creo que se deben de saber diferenciar. Uno, los aspectos eminentemente técnicos, como usted que están enfocados en relación a la pregunta que usted acaba de hacer. Y otros son aspectos en los cuales intervienen aspectos de voluntad, tanto política, tanto personal, que son básicamente los que manifiestan en este caso los señores parlamentarios que tenemos aquí ahorita en el programa. Yo soy del criterio, Renato, y es mi criterio, la verdad, muy personal. Honduras está viviendo, y con toda honestidad se lo voy a decir, Honduras está viviendo, está siendo gobernada, estamos siendo partícipes de una de las generaciones con más problemas en materia de corrupción que pudo haber tenido este país. Es casi una idiosincrasia del hondureño el pensar, y como lo decía el doctor, el sentir el tema de lo que es la corrupción. Y esto ha venido aumentando definitivamente en los últimos 20, 25 años, que es básicamente lo que tiene el país en materia de institucionalidad, en cuanto a lo que se ha puesto en práctica la supuesta democracia, las elecciones y todo eso. Entonces, la pregunta a saber sería, licenciado Renato, ¿será la Maxi el elemento que los hondureños necesitan para combatir la corrupción, para que la corrupción desaparezca? No tenemos alternativa realmente como hondureños y como país para poder combatir la corrupción, más que si la Maxi se va, este país se va a hundir. Podría ser que sí, Renato, podría ser que no, pero solo el hecho de ponernos a pensar bajo esa perspectiva, como por lo menos a mí como persona y como hondureño, a mí me preocupa, porque estamos prácticamente eliminados en conforme a la voluntad y hemos aceptado que definitivamente como hondureños no somos capaces de poder hacer las cosas por el bien nuestro y por el bien de nuestro. Ahora yo le repregunto, con tanto político acusado en este momento, sin la presencia internacional a través de la Maxi, en este instante, ¿qué le espera a Honduras? Si sabemos que el fiscal general es electo en el Congreso Nacional, que muchos de esos políticos fueron los que eligieron al fiscal general, Renato, sin el visor internacional, ¿qué le espera? Analicémoslo desde esta perspectiva. Cuando se creó el Ministerio Público, vamos a mencionar nombres, el primer fiscal general, el abogado Edmundo Orellana, de la cual les tengo la honrosa memoria de haber participado en esa fiscalía. Recuerdo que en ese tiempo yo era coordinador a nivel nacional de la Fiscalía Especial de Lucha contra la Corrupción. Y en esa gestión, y por única vez, se ha procesado un presidente de la República. No ha pasado ni ahorita con la Maxi. Y en aquel tiempo no existía la Maxi. Por esto no le estoy diciendo de que estoy en desacuerdo que se vaya o que se quede la Maxi, porque eso no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué significa? De que en aquel momento habían mejores políticos, habían mejores parlamentarios, teníamos un mejor presidente,
¿Qué pasaba en aquel momento? ¿Por qué sí se pudo hacer en aquel momento? Porque no solamente se procesó un expresidente de la República, se procesaron altos funcionarios, se procesó al jefe de las Fuerzas Armadas en aquel momento, se procesó al director de la policía, y lo hice yo directamente como fiscal. En primer lugar, porque teníamos independencia. Los fiscales como tales teníamos independencia. Como dice usted, no necesitábamos pedirle permiso. Era el primer ministerio público. Era el primer ministerio público. Era en el gobierno de Beto Reina, que su eslogan fue cortarle las uñas o los dedos a las manos a los corruptos. Pero yo creo que no fue el eslogan, porque hemos tenido mejores eslogans posteriormente y no han dado resultados. O sea, somos las personas, en principio, los que decidimos cómo vamos a hacer las cosas, cuándo las vamos a hacer y cuán bien las vamos a hacer. Y eso definitivamente es un punto. Y además había una corriente internacional. Veníamos de violaciones a los derechos humanos y en ese momento en Estados Unidos era combate a los que violentan los derechos humanos. Había toda como sensaciones de que debería hacerse lo que se hizo en ese ministerio público. Perfecto. Posteriormente, Renato, posteriormente a eso se ha venido hablando de corrupción. Recuerdo que en su momento el mismo abogado Edmundo Orellana lo planteó y decía: es el único país del mundo en el cual se habla de corrupción y no hay corruptos. O sea que se empezaba a fallar en el tema de que sí estábamos envueltos y nadando en corrupción y no podíamos identificar quiénes eran las personas. Ahora, a través de muchas circunstancias, como por ejemplo la sociedad hondureña ha perdido el miedo de denunciar, de hablarlo, de decirlo públicamente, supuestamente tenemos ciertas libertades como para poder expresar, salen a la luz algunos aspectos. Y eso genera cierta presión para que, ya sea el Congreso Nacional, ya sea a través del Ejecutivo y el mismo Poder Judicial como tercer poder también, puedan hacer algunas acciones para que podamos supuestamente combatir la corrupción. Ahora bien, lo que le quiero decir, Renato, es que el combate a la corrupción no es un problema de instituciones. El combate a la corrupción no es precisamente llevar a las personas que han supuestamente incurrido en actos de corrupción y acercarnos a un juzgado. Porque recordemos que la MAXI, en este caso, o la UFESIC, o Ministerio Público, o lo que sea que acuse, solamente va a acusar. Pero tenemos supuestamente otra institución, que es el Poder Judicial, que es la que decide si efectivamente esa persona es culpable o no. Y aquí es lo interesante, usted pedía aspectos técnicos. Si yo soy acusador, Renato, si yo soy la MAXI, soy el fiscal, soy el Ministerio Público que acusa, porque creo que las investigaciones que yo he realizado tienen todos los elementos de juicio como para poder llevar a una persona a un estrado judicial, pero allá, en ese estrado judicial, y nosotros lo vemos con una sencillez y una tranquilidad enorme, pero no es así que debemos de verlo. Ahí en ese estrado judicial, supuestamente, esa persona que está siendo enjuiciada, que puede ser el día de mañana Renato, Dios no lo permita, puedo ser yo, Dios no lo permita, cualquiera de los que estamos aquí, vamos a querer que se nos dé un trato adecuado, justo. Renato, no hay cosa más terrible que usted sepa su propia verdad y que la divulguen de manera contraria a todas las personas que usted conoce. Óigame, no hay pena más terrible que lo condenen a usted sin la capacidad o sin la oportunidad de poder siquiera dar las explicaciones necesarias, el por qué cometió el error, el cómo lo cometió o si no lo cometió. Desde ahí, mire que ahorita estaba viendo las noticias en uno de los diarios de mayor circulación en Honduras, en relación al problema de la OAVI. Y dice de que la OAVI ha hecho fiesta y todo, que es una denuncia que está practicando. Pero me llamó la atención el último párrafo de la noticia, que dice: de los bienes muebles, inmuebles y animales que se le han incautado, dice, a narcotraficantes, corruptos y no sé qué más. Y créame que por lo menos el 90% de muchas personas de esas que están siendo enjuiciadas no han sido condenadas. Y muchas de esas van a salir absueltas. Entonces, nosotros lo vemos con una tranquilidad enorme de que el día de mañana a un fiscal se le ocurre, porque no hay garantías ni para eso ahorita, Renato, créame que no hay garantías para eso. A un fiscal se le ocurre ahorita, y no es porque sea malo como fiscal, sino porque las oportunidades que da la ley y la mentalidad de cómo estamos funcionando nosotros, los hondureños, permitimos que se hagan las cosas como se han venido haciendo. Entonces, a un fiscal se le ocurre investigar a Renato
porque cree que Renato, el dinero que tiene no va acorde a su sueldo y a las actividades que realiza. Y créame, Renato, que si a un fiscal se le ocurre ahorita abrirle una investigación a usted porque cree que usted está lavando dinero, sería un desastre para su vida. En primer lugar, porque usted es una persona pública. Y desde el momento que se dan cuenta los medios de comunicación de que usted está siendo investigado y está siendo acusado por lavado de activos, el primero en sorprenderse va a ser usted, porque dice, pero yo ¿de dónde? ¿Cómo? Pero la imagen y la explosión que va a causar esa noticia, usted no se salva como ser humano y como profesional, está acabado. Hasta ahí llegó usted como periodista, como profesional y como persona. Se le apartan sus amigos, porque nadie quiere saber nada de esa persona que están enjuiciando públicamente. Y quien nos vino a enseñar y vino a desarrollar esa práctica, no le voy a decir que es la Maxi, porque la Maxi como institución no tiene la culpa de estas circunstancias, sino las políticas que se crearon y las condiciones que se crearon para que funcionara y se trabajara de esa forma. Abogado, entonces, cuando usted dice hacer una pregunta a usted. Aspectos técnicos, sí, porque yo tengo una pregunta también muy puntual. Aspectos técnicos como ese, de cómo regular, de que si en este caso doña Doris, la investigan por un problema, que ella tenga la oportunidad de defenderse de manera idónea y conforme la ley así lo establece, y que de entrada no se le exhiba como la persona que está siendo investigada por actos de corrupción. Usted lo que me dice que el debido proceso está fallando en Honduras. El debido proceso está fallando porque definitivamente hay muchas puertas abiertas que en atención a esas facultades que se le han dado, no solo a la Maxi, sino a través de las leyes que últimamente estos señores parlamentarios han creado, porque no se han dado cuenta qué es lo que han creado. Mira, ahorita se está cometiendo una de las peores atrocidades en un mundo civilizado, en un estado de derecho que supuestamente nosotros vivimos. Tenemos un artículo que le quita la capacidad de pensar y de actuar a los jueces, como es el 184. Porque supuestamente íbamos a combatir la criminalidad en aquel momento, y estos señores lo aprobaron. El 184 que dice y crea un catálogo y le pone una camisa de fuerza a los jueces para que una persona que está siendo enjuiciada por tal o cual delito no pueda defenderse en libertad, solo porque está acusada y estigmatizada bajo un delito. Óigame, eso en un Estado de Derecho no cabe. Nosotros lo asimilamos y decimos qué bueno. ¿En qué ha bajado la criminalidad la creación del 184? En nada, si más bien esto se ha triplicado. Okay. Entonces, esas circunstancias técnicas que yo sé que tal vez, en este caso el doctor es un doctor en medicina, tal vez no las entiende, no las vive en carne propia. La doña Doris, a quien respeto y admiro mucho, porque es una persona que me gusta cómo ejerce su actividad parlamentaria, dice las cosas de manera pragmática, directa, honesta, ¿me entiende? Pero ella no maneja esos aspectos técnicos, no maneja esos aspectos y no los vive en carne propia. En primer lugar, porque no es la profesional del derecho que está ahí. No hay cosa más frustrante para un abogado querer defender a una persona, Renato, y no tener los elementos como para poder defenderla. Entonces digo yo a veces, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí si ya todo está como debe de ser o como creen las personas que crearon este sistema que deben de funcionar? ¿Cuál era su pregunta, Doris? Primero, decirle al abogado que todos los funcionarios públicos cada año tenemos que presentar nuestros bienes actualizados, muebles, inmuebles, lo que sea. Y además, ahí mismo autorizamos a la autoridad competente para que investigue si es cierto o no lo que nosotros decimos en esa declaración jurada. Así es. Entonces, yo pregunto, ¿y por qué ciertos funcionarios van a pedir que no los investiguen? Si la ley misma de nosotros como funcionarios públicos o cargos de elección popular nos obliga, a mí me encantaría que me investigaran cuando yo voy todos los años a presentar mi declaración jurada de bienes. No, y está bien. Y que vayan a ver si es cierto lo que estoy diciendo o no. Perfecto. Es más, tengo mis dudas que algunos funcionarios de alto nivel hagan esa declaración jurada. No la hacen. Yo sé que no solo tienen las dudas, permítame, abogado. ¿Y quién les dice nada? Nadie. ¿Por qué? Porque están en las altas esferas de poder. Es más,
debería de ser hasta de conocimiento público hasta cierto punto. ¿Por qué razón? Porque nosotros manejamos bienes públicos, porque nosotros ejercemos administración pública. Yo soy administradora pública además de abogada. Claro, no he ejercido como ejercen ustedes en la acción penal, pero sí conozco los principios fundamentales y una serie de cuestiones. Otra pregunta que yo le hago al abogado: ¿cómo concibe usted, abogado, que llega un fiscal general al Ministerio Público a lavar 92 denuncias de un presidente? ¿Y por qué ahí los abogados no dicen nada? Llega, primero estuvo de magistrado a la corte, después lo pasan al Ministerio Público y lava 92 casos de un expresidente. ¿Y dónde está la voz de los abogados decentes de este país? El fiscal general haciendo eso. Entonces, definitivamente, abogado, nosotros tenemos que decir que aquí hay una prácticamente entronización y una aceptación de que los fiscales o cualquier autoridad que tenga que ejercer contraloría está supeditado al poder político. Y a mí no me vengan con cuentos de decir que hay que el debido proceso, que esto y que el otro. ¿Y por qué no le aplican el debido proceso a los grandes ladrones de este país? ¿Y por qué no se investiga realmente a esta gente? ¿Y por qué como un funcionario va y dice, a mí no me investiguen? ¿Y por qué no lo van a investigar? ¿A cuenta de qué? Si usted está manejando bienes públicos, si está manejando dinero que no es suyo, es dinero ajeno, es dinero al pueblo. Lo otro, usted dice, estos señores que están aquí aprueban esas cosas y todas. No, señor. Nosotros ahí hemos combatido y hemos pedido que realmente se respeten los principios fundamentales del derecho. Ese tema de la OVAVI, nosotros votamos en contra. Y otros temas en los cuales el Congreso, en cierto momento, y más que todo porque ellos tienen los votos, lo hacen en una parte por lo que decía Renato, las oleadas internacionales. Todos esos decretos que ustedes están diciendo se aprobaron fue presidente del Congreso el actual señor titular que está en el Ejecutivo. Entonces, yo digo, ¿cómo es eso que matan el tigre y se asustan del cuero? Primero nosotros en el Congreso, y yo estoy de acuerdo, y fue una de las que impulsé ese tema, dos temas. Uno, que no gozáramos de andar sacando carros sin pagar impuestos, porque ahí se hacían negocios, a diestro y siniestro. Yo afortunadamente renuncié a todas esas dispensas y nunca las utilicé. Dos, el tema de la inmunidad, a cuenta de que nosotros tenemos que ser inmunes. Ni inclusive en la acción parlamentaria. ¿Por qué razón? Porque usted tiene una función de hacer leyes. Y si esa es su función, usted tiene que actuar de conformidad a lo que dice la Constitución. Entonces, definitivamente no me parece justo que digan estos señores, que digan los diputados, que digan quiénes son los que han aprobado eso. ¿Quiénes son los que han aprobado? Los que tienen mayoría en ese Congreso, en este caso el Partido Nacional, el Partido Liberal, se han coludido, la mayoría, sobre todo en épocas anteriores, eran un solo nudo, los dos partidos. Entonces, definitivamente, pues a mí me parece que es importante aclarar estos temas, ¿verdad? Y por último, decirle que en el tema de la inmunidad que gozan los señores de la MASI, no es nada diferente de lo que acaba de aprobar el Congreso. Y porque ahí los abogados no han dicho nada. Y a cuenta de que un diputado o un alcalde, porque a todo mundo le dieron inmunidad ahorita, no solamente a los diputados, a todo mundo le dieron inmunidad. ¿A cuenta de qué? Si todos somos iguales ante la ley. Y si yo como diputada hago una propuesta que tiene que ser en relación al pueblo que yo represento, ¿por qué me van a acusar? ¿Y por qué me van a señalar en un juzgado? Entonces yo creo, abogado, que en estas cuestiones ustedes no pueden obviar la influencia de la clase política. Ustedes lo saben, ustedes están en los tribunales. ¿Quiénes son los que realmente son juzgados rápidamente? Pues los que se roban los celulares, los que se roban. Pero la clase alta en este país nunca ha sido tocada. Es más, los señores que han puesto en el Ministerio Público, en el Tribunal de Cuentas y en las diferentes instituciones, todos lo sabemos, van a defender los intereses de quienes los nombraron. En este caso,
representantes de partidos políticos. Ok, tengo Así que ir a que- una pausa comercial, luego vengo con la abogada Rick Antunes para que igual me puntualice qué ajustes debe tener la Maxi. Escucharé a Yahvé Savillón, pero toda esta plática que tiene, solo me acuerdo de las declaraciones aquellas de Crescencio Barcos, Doris, a mediados de los 80, cuando comparó la justicia con la serpiente, al decir que ésta solo mordía a los de pies descalzos. Así es. ¿No creen que la clase política y otros sectores pudientes en Honduras mantuvieron cooptada la justicia por décadas en Honduras? De tal grado que se ufanaban en decir: yo controlo el Poder Judicial. Fuera de la Fiscalía de Mundo Orellana, que era el primer Era fiscal primera. general, cuando se dieron cuenta del poder del Ministerio Público y del fiscal general, fueron tratando de debilitar poco a poco ese Ministerio Público, poniendo gente a su favor. Los políticos no creen que han manoseado tanto a Honduras, que ahora que se ven afectados, empiezan a cuestionar los alcances de un fiscal, la forma de un fiscal. Tuvieron tan pisoteado a Honduras y controlado a Honduras para favorecerse desde el poder, y ahora que empiezan a ser juzgados y a ser exhibidos públicamente, reaccionan virulentos contra los alcances de esta misión de apoyo contra la corrupción. Solo es una pregunta para que luego la abogada Rick Antunes tenga los insumos para respondernos después de la pausa comercial. ¿Estamos a cuántos días? Hoy es 3 días. 15. 3, 4 días. 4 días. 4 En días. 4 días vence el convenio de la Maxi. ¿Qué está negociando Eval Díaz? Y lo digo con todo respeto. ¿Qué está negociando Lisandro Rosales? Están negociando para defender de los intereses de los políticos que han sido encausados. Están negociando por los temores de que puedan ser encausados más políticos, o están negociando a favor de lo que pide el pueblo, que canjeen esas notas y que automáticamente haya la renovación de la Maxi en Honduras. Deberían tener por lo menos el respeto, don Lisandro y don Eval, de decir que negocian, porque la apariencia por la forma como negocian es que están negociando a espaldas de nosotros. Ese secretismo lo está cuestionando medio mundo, inclusive la comunidad internacional representada aquí en el país por las embajadas. Vamos a la pausa, retornamos. Regresamos a Frente a Frente, gracias a... Continuamos con la pregunta: ¿por qué tanto secretismo de la OEA y el gobierno sobre las negociaciones para renovar el convenio de la Maxi? Ahora nos vamos a Twitter, donde nos llegan comentarios también. Dice Reinaldo Escobar: es ilusorio creer que la corrupción se va a erradicar cuando los actores o abanderados, tomadores de decisión, son parte de la misma. Lo que está sobre la mesa es la continuidad de la de este sistema político corrupto que fomenta la impunidad y nos mantiene en la miseria. Marco Matamoros dice que la Maxi es la cara moral de un pueblo sumido en la impunidad y corrupción. Su génesis es en la calle y con las negociaciones la están tirando a la calle. Pero el pueblo está volátil, no lo pillen con vara corta porque puede despertar y explotar. Honduras es de todos. Alejandro Cafati nos escribe, dice que si existiera la voluntad política del gobierno de Honduras de renovar la Maxi conforme a la sección 16.2 del convenio, esto ya se hubiera realizado. La investigación penal integrada ha dado resultados positivos, solo los corruptos no quieren su renovación. Lelis dice 3 hipótesis. 1. Esperan que Juan Orlando Hernández se pronuncie a favor y levantarle la imagen. 2. Analizan cómo le reducen el alcance de sus operaciones. Y 3. Revisan cómo la declaran nula con argumentos rebuscados en el plano jurídico. Ni una es para refrendarla y menos fortalecerla. Raúl Trejo dice: muchos actos de corrupción son de compadre hablado entre diputados, políticos y empresarios. Entonces, ¿por qué la Maxi no empieza y se reivindica empezando a investigar a esos 128 y sus suplentes? Ever Ariel dice que si la Maxi no se renueva en este país no pasará más de unos comentarios en contra por redes sociales y muere el tema. Si se renueva quitándole los dientes en el nuevo convenio, igual no pasará nada. El pueblo hondureño es indiferente, el gobierno lo sabe y se aprovecha de eso.
Alan dice, porque Honduras es un paraíso fiscal para los diputados, ministros y todo funcionario público que puede usar las arcas del Estado como alcancía personal. Por eso el secretismo, para que el pueblo que es pobre no vea esos dineros con que se dan la gran vida a nuestros políticos. Y dice Antonio Corrales, simplemente porque el tamal ya está armado, la corrupción es muy grande y usted lo sabe, dice. Y un último comentario, Miguel Zelaya dice, simple, no quieren que se renueve y de hacerlo que sirva para dar capacitación al personal del Ministerio Público. Con la renuncia de la vocera está claro, la lucha de los corruptos contra la justicia no tiene tregua en Honduras, donde este flagelo campea desde el Congreso Nacional, donde se legisla para corruptos. Esos son algunos de los comentarios de los hondureños sobre por qué tanto secretismo de la OEA y el gobierno sobre las negociaciones para renovar el convenio de la Maxi. Bueno, debería por lo menos haber un comunicado de la Organización de Estados Americanos. Esto es lo que nos está pidiendo el gobierno de Honduras, esto es lo que estamos negociando. Señor, yo siento que la OEA sale salpicada de esto. Está más preocupado por la reelección el señor Almagro. La verdad es que la OEA sale salpicado con esta forma de negociar en secreto. Es un ente político, Renato, está comprobado esto. Bueno. No es un ente que está al servicio de la voluntad de los pueblos, más de la voluntad de los gobiernos, porque ellos son los votos que los reeligen a ellos ahí. Escuchemos a la abogada Rixa puntualmente cuáles son los ajustes que para ella debe tener este convenio. Gracias, Renato. En primer lugar, como siempre lo hemos dicho, yo no estoy abogando porque la Maxi se vaya, que se quede. El problema, y así como lo ha dicho la Sala Constitucional en su sentencia, es que la Maxi se ha introducido en las instituciones del Estado con poderes de acusadora y con poderes de juzgadora. ¿Qué significa esto? No te puede juzgar quien te acusa. ¿Por qué? Porque entonces ya estaría usted frente a lo que es una pena anticipada. ¿Por qué decimos que la Maxi y por qué la Corte arriba a esa conclusión de que se debe modificar ese convenio? La Corte arriba a esa conclusión porque el convenio de creación establece en su artículo 3 los poderes que tiene la Maxi sobre todas las instituciones. 1, supervisar jueces. 2, evaluar jueces. 3, el revisar las sentencias que emiten los jueces. ¿Qué significa esto? Esto solo funcionó allá en la Santa Inquisición, en un proceso inquisitivo. En el proceso inquisitivo, el juez levantaba el por cuanto, el juez decía, voy a investigar a fulano porque yo creo que él mató. Y él mismo tomaba sus declaraciones y finalmente, en un proceso oscuro, se condenaba a las personas. Entonces, eso es delicado. Me pregunto yo, ¿será que los alemanes, será que los grandes tratadistas del derecho se han equivocado y ahora van a venir lumbreras acá a decirnos de que no debe haber un sistema acusatorio puro? ¿Qué prevé el sistema acusatorio? Prevé la existencia de un ente que acusa, que es el Ministerio Público, que como lo han dicho acá los señores diputados, pues al parecer antes, según ellos, no tenía la garra para acusar. Yo discrepo de eso, porque hay fiscales muy valientes, hay fiscales que han hecho una labor que vale la pena destacar. El error que cometía la Fiscalía antes es que esos fiscales capaces elaboraban sus requerimientos y los pasaban a autorización. Pero ¿a cuenta de qué y por qué? Si quien tiene experiencia en hacer un requerimiento fiscal es el fiscal que está en el campo, es el fiscal de lucha. Y cuando el fiscal general no quería que se presentaran, no se presentaban. Pues sí, ese es el tema de control que debería de establecerse, que si el fiscal, ese fiscal humilde que está allí sentado en ese escritorio, es consciente de que debe acusarse, que se acuse, porque tiene él que someter su requerimiento a revisión. Entonces, porque la ley se lo exige, abogada. No lo exige. Tienen independencia. La ley no lo exige, la ley no lo exige. Yo fui fiscal hasta el día en que avisoré que en el Ministerio Público la independencia del fiscal se iba a romper. Ya ve, y ese día, un 15 de octubre, un 15 de octubre del año 2007, perdón, yo dije, no, yo me retiro de esto. Y fue una buena fiscal. Me retiro de esto. Y se retiró cuando miró que no había independencia. Porque yo no voy a hacer, ahí está la raíz del no voy a problema. ser títere de nadie. Entonces, ¿qué sucede?
Allí es donde deben revisar los males que realmente ocurren en Honduras, porque el fiscal de campo, de hecho son fiscales jóvenes, le digo que uno cuando llega joven anda emotivo, quiere presentar sus casos, sus acusaciones, quiere seguir sus procesos totalmente. Entonces, debe ajustarse que la MASI si se queda es acusando, es investigando, es asesorando al Ministerio Público, pero la MASI no puede venir a tener el poder de acusador, pero esto hay que ser abogado, pero esto hay que tener una formación completa en derecho para entenderlo. No puede ser acusador y juzgador a la vez. Ahí se rompe el sistema de derecho. En Estados Unidos nunca se permitiría la injerencia de un poder en otro poder. Si nosotros le estamos dando a la Fiscalía, a la MASI, perdón, poder de acusador y poder de juzgador, óigame, si es que aquí han creado en ningún momento. Claro que sí, porque, en ningún claro momento que sí. en el Acá convenio, tengo mi abogada, teléfono. parece eso. El convenio No. dice, porque no estoy inventando, artículo 3.1. Vamos a ver. Son facultades de la MASI 3.1.2. Asesorar técnicamente, supervisar, evaluar y colaborar activamente con un grupo de jueces que conocen causas de corrupción. ¿Y quiénes son los jueces anticorrupción? ¿Dónde dice que tiene que hacer requerimiento fiscal la MASI? No, en el convenio. Es que si no, pero ¿dónde dice? Abogada, vamos a entender. Si la MASI se queda con es lo que le digo, que hay que ser abogado. Sí, no, yo soy abogado. El requerimiento, no, abogado de práctica. El requerimiento fiscal, el requerimiento fiscal lo hace el Ministerio Público. Que hace las investigaciones, el UFESIC y el Circuito Anticorrupción. No si es la MASI quiere redactar su requerimiento fiscal, es que lo redacte, o sea, no porque para eso viene, para apoyar, para asesorar técnica, jurídicamente a la Fiscalía. Yo no estoy diciendo que no haga requerimientos fiscales, que los haga, que acuse. Si ellos lo redactan y el fiscal lo quiere solo presentar, o sea, y no viene a fortalecer a la Fiscalía. Si yo, incluso yo como defensa, si voy a hacer un amparo en el que no tengo experiencia, busco a un experto que me apoye, que me ayude, para yo presentar una buena acción en beneficio de mi cliente. Igual sucede en este caso. Si la Fiscalía considera que la MASI le va a apoyar, allí es donde vamos. Yo no digo que nada de requerimientos, entonces ¿qué van a estar haciendo si no van a apoyar a los fiscales en una buena redacción, en una buena presentación de pruebas, en una buena recolección de pruebas, de indicios, y que nos vayamos a juicio y que nos enfrentemos con juicios parejos? ¿Cuál es el punto entonces? Entonces, el punto es que la MASI no debe tener la facultad de juzgadora. Que tenga la facultad. Que no son jueces, pues. No, pero si está supervisando a los jueces, jueces. si está supervisando a los jueces, si está evaluando sus sentencias, aprobando o improbando la conducta de los jueces, así lo dice el convenio. Renato. No, el convenio Claro no que dice sí. en ningún momento. ¿Será que yo y le tengo voy a otro decir, convenio? abogada, Dejemos hablar de solo aviso. un momentito, solo le voy a decir que este convenio fue aprobado por los que dicen que son los mejores abogados de Honduras. Entre ellos, presidente José Osvaldo Ramos Soto, constitucionalista. Bueno, era porque después se fue a estar ahí para reelección y todo eso. David Guillermo Chávez Madison, Rafael Tadeo Nodarse, Gualdina Paz, Elvia Valle, César Agurcia, Marlene Alvarenga, Audelia Rodríguez, su servidora, Renan Inestros y Edwin Pavón, que se murió. Entonces, todo eso que usted está diciendo, bueno, imagínese, de eso que usted está diciendo, abogado, quedó bien claro. La MASI no puede hacer ningún requerimiento fiscal, ni lo ha hecho. Sí apoya y sí supervisa, y sí plantea sus puntos de vista, pero en ningún momento, si los jueces tienen independencia. Claro, la MASI sí ha creado en el circuito anticorrupción. Ellos sí estuvieron ayudando en el proceso de selección de los jueces anticorrupción, pero es un trabajo técnico el que hicieron. Yo quisiera, yo entiendo a los compañeros abogados, ellos son los expertos, pero dan su punto de vista. Ellos defienden a compañeros que han sido acusados en actos de corrupción, y yo sé que están defendiendo a sus clientes, y la función de ellos es que de una u otra forma dar su tesis, pero aquí está bien claro, aquí el que ha cometido un acto de corrupción obviamente tiene que ser vencido en juicio, pero los circuitos anticorrupción, la MASI no tiene nada poder acusatorio, los que acusan son la UFESIC y el circuito anticorrupción, jueces y fiscales certificados obviamente que pasaron los filtros, porque como aquí todo está contaminado,
Entonces, la credibilidad que tiene, y aquí la misma señora abogada lo dijo, ella quiso luchar contra la corrupción, pero cuando no pudo, se salió, y ahora está defendiendo a compañeros que no digo yo que son corruptos, pero que están acusados de corrupción. Y yo entiendo el papel de los dos compañeros, ellos están defendiendo a sus clientes acusados de corrupción, pero hay que verlo claro aquí. Aquí se robó y se dilapidó recursos públicos. Y como le decimos así con doña Doris, ¿por qué nosotros estamos a favor de la MASI y estamos en contra de la corrupción? ¿Por qué nos hemos, y ahí también le digo yo al señor abogado, nosotros no hemos aprobado esas leyes? Ahí están los votos de nosotros, estamos claros con el escrutinio público, nosotros nos hemos opuesto a esas leyes. Yo no necesito inmunidad. Ni yo tampoco. ¿Por qué vamos a necesitar inmunidad? Por algo que nosotros debemos de hacer las cosas bien. Entonces, la inmunidad se practica en aquellos casos que hay diputados que de una u otra forma saben de que van a ser acusados. ¿Por qué? Porque han trastocado leyes. Mire, en el Congreso Nacional se aprueba una ley y ahí está, nosotros como Frente Parlamentario incluso hay una persona que está grabando todas las sesiones. Mire lo grave que está pasando en el Congreso Nacional. Se aprueba una ley. Lo que está en la computadora es diferente muchas veces a lo que está en el manuscrito que se está leyendo. Y sale publicado en la Gaceta, trastocado, no solo, como dice la famosa fe de ratas, porque la fe de ratas es que se equivoque en una coma o algo. Capítulos enteros, artículos enteros ponen. Entonces, esos diputados saben de que están siendo investigados y hay cerca de 50 diputados que están siendo investigados. Las líneas de investigación de la UFESIC MASI, no solo a los Pandora y a los 13 casos que están ahorita, los compañeros abogados saben de que si la MASI se queda, van a tener mucho más trabajo ellos. Sí. Porque van a salir una enorme cantidad, más de 50 diputados actuales, óigame bien, Renato, actuales, están con actos de corrupción en líneas de investigación, que obviamente necesitamos un sistema de justicia independiente y la UFESIC MASI es lo único que nos está dando esa oportunidad a que el sistema de justicia sea desarrollado. Dejemos terminar a la abogada Rixa Antunes. Yo lo que he captado de la abogada es que está diciendo que se ven intimidados los jueces del circuito anticorrupción porque después de emitir un fallo son supervisados por la gente que integra la MAXI. Eso fue lo que le entendí que me estaba diciendo hace algunos minutos. Lo que entendemos, y la abogada Doris lo ha reconocido, es el hecho de que la misma MAXI participó en la selección, en los lineamientos de los jueces del circuito anticorrupción. El Estado debe ser transparente, debe generar ese ambiente de transparencia. Si la MAXI crea el ambiente de transparencia de que estando fortalecido el Ministerio Público se van a presentar acciones, en buena hora, hagámoslo. Pero también de otro lado, el Estado de Derecho necesita garantizarle a los ciudadanos que no están expuestos a investigaciones arbitrarias. Aquí todos podemos ser investigados y excelente, que lo investiguen, pero respetando lo que es el debido proceso, porque si no, señores, entonces deroguemos todo lo que son los derechos y garantías fundamentales. Esos derechos y garantías fundamentales no los sacamos de la manga, fueron años de lucha, fueron sangres en el país. Entonces no puede ser que hoy vengamos, vamos a hablar, queriendo combatir corrupción con otros actos de corrupción. El tratar de supervisar jueces y fiscales es ir atentando contra lo que dispone el Código Procesal Penal en su artículo 22. El supervisar a los jueces, dice que nadie puede ejercer actos intimidatorios contra los jueces. Y una supervisión que no es más impuesta por otra institución que no es el mismo Poder Judicial no es correcta. El Poder Judicial es un poder independiente. Entonces, sencillamente se tienen que corregir esas falencias del convenio, que yo lo tengo en mi teléfono, me lo sé de memoria, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Imagínese usted que el 3.5 dice que tienen que asesorar técnicamente, supervisar, aquí lo tengo,
O sea, salvo que yo tenga un convenio Pero que no eso es. es bien, Y asesorar o y evaluar, supervisar técnicamente. no, escúcheme, supervisar y o evaluar las ejecutorias. ¿Qué son las ejecutorias? La sentencia, señor, de las instituciones, Ministerio Público y del Poder Judicial. O sea, otra cosa importante, él está hablando acá de que para qué quiere inmunidad quien se comporta debidamente. Pues yo estoy de acuerdo con eso, yo soy de la... Tráeme la prueba y te daré el derecho. Si usted me trae la prueba y mi cliente es culpable, uno le dice al cliente acepte una estricta. Cliente lo van a condenar porque no acepta tantos años. Que le rebajen aunque sea un cuarto, va a poder salir en tanto. Y el cliente dice, sí, abogada, tiene razón. Yo soy de las abogadas más crueles cuando habla con el cliente. Nunca le prometo libertad, jamás. Y ahí hay un montón de clientes viéndome y la abogada nunca le ofrece nada a uno. Yo digo, no, yo no le ofrezco nada, si usted quiere mi trabajo se lo doy, porque yo no corrompo a nadie. Y ese es lo que uno hace. Entonces, ¿pero por qué? Porque yo estoy con un ministerio público que si me trae la prueba yo la reviso y yo veo que esa prueba está... Aquí no hay más camino. ¿Usted ¿verdad? cree que la MAXI intimida a los jueces del circuito anticorrupción? Lógico, la presencia de la MAXI sentada en esa silla, cuando, o sea, si la MAXI está allí sentada y yo sé que puedo hacer mi labor, voy a poner en el rol de juez. Y yo sé que puedo hacer mi labor tranquila, serena, porque la MAXI está ahí, anda apoyando a los fiscales, anda revisando cómo van a aportar sus pruebas. Óigame, estamos en una audiencia de prueba, le voy a contar, que se tuvo que suspender la audiencia porque el fiscal traía el escrito sin la finalidad probatoria, requisito sine qua non de presentación de pruebas conforme el 317, con el apoyo activo de la MAXI, con el asesoramiento. O sea que más bien, y óigame, con fiscales capaces. De hecho, una de ellas, no me recuerdo si fue asistente mía, formada por mi persona, capaces. No le puso finalidad probatoria a la prueba. 317 dice, señalar el lugar, con el apoyo de la MAXI. O sea, digo, ¿será que los pobres fiscales ahora, queriendo complacer tanto a la MAXI, no se están olvidando de los requisitos? Es que eso es lo que deben ir a ver, a observar, a observar. Permítame, Sí. Así presentaron las pruebas, cierto falso abogado, se suspendió la audiencia toda la mañana para darles el chance de que corrigieran su escrito a los fiscales que vienen con todo el apoyo, la asesoría. A eso es que la MAXI le debe apuntar, a no cometer esos errores, porque qué bonito, llevó su prueba debidamente para ustedes y mejor así se que corrigió. cometan esos errores. No, yo soy tan leal que yo advertí el error y se mandó a corregir el error por parte del tribunal, que ellos lo corrijan. Pero si nosotros no actuáramos con transparencia en nuestros juicios, realmente no es el apoyo que les están dando. Un fiscal de pueblo me presenta mejor esa prueba que como la presentaron ellos. Así lo digo con con todo lo que debe ser. Entonces, si a usted está aquí, el dueño del canal, supervisando su labor, no me diga que no tiene un impacto sobre usted. Como mi hijo, si yo como madre estoy en su fiesta, sí va a tener un impacto sobre él. No, va a ser tan- yo lo quiero decir públicamente, y lo digo públicamente, no tiene ningún impacto. Yo puedo ver aquí el dueño, de hecho los he visto, miraba a don Rafael Ferrari, miro al actual presidente de la corporación Cuando está haciendo un Televicentro. trabajo correctamente. Que vengan Como a yo evaluar sé lo cuando que quieran. estoy haciendo, Exacto. a mí no me intimida la presencia del dueño de Televicentro viendo mi trabajo. Se lo digo con toda honestidad. Y así deben ser los jueces. Y creo que así están actuando estos jueces anticorrupción. Ahora, ¿han destituido a un juez por alguna sentencia que ha emitido? ¿Jueces del circuito anticorrupción? No. Por eso es que Jiménez Mayor en esta parte les ha ganado a todos los buceros. Les ha ganado a todos los voceros. Debería haber alguien de la MAXI en este instante que aclare si intimidan a los jueces del circuito anticorrupción. Debería haber en este momento un vocero de la MAXI, un comunicador en la MAXI, que nos diga si después de cada sentencia del circuito anticorrupción viene la MAXI y revisa esa sentencia y cuestiona al juez. Yo no, asumo que hasta el momento no se ha producido eso. Asumo que hasta el momento no se ha Entonces producido se eso. debe modificar en el convenio eso, que lo quiten. ¿Y por qué? Porque sería, ¿por qué? Porque no puede estar legalizado. ¿Modificar qué? Modificar el que esté legalizado y autorizado, supervisar, así lo dice la ley, Es que o vean los evaluar. anexos, abogada. No lo estarán Ahí en haciendo los como usted lo anexos, dice, en los anexos. pero deben quitar estos artículos de supervisar o evaluar. Es que vamos a ver, ella que es abogada, hay una sentencia de la Corte Suprema
Y la sentencia de la Sala Constitucional pero debe ¿quién ser le dice que cumplida, la Corte donde Suprema es manda a infalible? reformar, donde manda a reformar. Producción, pido que me llamen a Ramos Soto. Yo difiero. Dictaminador de esto, ¿verdad? Presidente de la Comisión de Dictamen, ahí está. Llámenme a Ramos Soto Presidente, para aquí preguntarle está, si hablo el con pruebas. espíritu de esa supervisión es que después de cada fallo del circuito anticorrupción se evalúa el fallo y se destituye al juez. Si eso significa eso no está ahí. intromisión, por eso le digo que, No es está, que pues. está ahí. ese es el criterio de la abogada Rick Santunes y de Juan Carlos Sánchez. Es y, lo que dice la ley. y quiero llegar al espíritu, Solo si habla la de palabra asesorar, supervisión no dice otra cosa. significa Solo es eso. asesorar. Solo es 3.5. asesorar. Voy a la pausa y retorno. 3.5, el último. La OEA y el gobierno sobre las negociaciones para renovar el convenio de la Maxi. Esa es la pregunta que tenemos planteada y tenemos más respuestas sobre ella. En Twitter dice Benítez, el eje principal de la corrupción en el país es dirigida por personas con mucha influencia política, económica. Estas personas están usando sus habilidades corruptas para debilitar y por ende eliminar a la Maxi. Es triste que este pequeño grupo de delincuentes decidan por Honduras. Marlene Espinosa dice, muy sencillo, los corruptos de este país no les conviene que la Maxi se quede. Para ellos hacen con este país lo que quieran. Portillo dice, eso es sencillo, el gobierno no quiere renovar el convenio porque si sigue la Maxi, ellos van presos por corrupción. Todo aquel que está en contra de renovar ese convenio es porque tiene cola que le pisen. También dice esta cuenta, todo el apoyo del gobierno y los entes controladores y que luchan contra la corrupción deberían tener la Maxi. ¿A quién protegen? Dice, el pueblo hondureño observa, no abusen, en Honduras se perdió Estado de Derecho. Y cuando salga de ahí, sí le va a preocupar. Ezequiel David dice, bueno, eso es al hondureño, como lo están haciendo. Hay que preguntarle a los del gobierno por qué tanto miedo. Melvin Bonilla dice, el secretismo no es el problema es el método de la investigación. Miles de personas han sido vejadas para obtener testimonios. Carlos Calix dice, la Maxi ha sido un fracaso, solo es de comparar los casos presentados con los resultados que ha dado, nulos por completo. Edgardo dice, para ver a quién sí y a quién no van a tocar. Y la cuenta oficial del Centro de Estudio para la Democracia escribe, el hecho de que la negociación de un convenio entre Honduras y la OEA se dé a puertas cerradas coincide con los intereses oscuros de la élite corrupta del país. Demandamos la renovación íntegra del convenio de la Maxi, con el hashtag Manda la Nota. También dice que la negociación de otro convenio entre Juan Orlando y Almagro están desconociendo al 65% de la ciudadanía hondureña que demanda la renovación íntegra del mandato de la Maxi. ¿Qué otra prueba quieren para darse cuenta que la clase política en Honduras es perversa? Esos son algunos de los comentarios. Gracias por continuar con nosotros y responder a la pregunta planteada en redes sociales. ¿Por qué tanto secretismo de la OEA y el gobierno sobre las negociaciones para renovar el convenio de la Maxi? Continúen con nosotros luego de la pausa. Estamos de regreso y con tecnología de punta observando que aparecen más accidentes viales. En San Pedro Sula, pues estamos observando un accidente vial que parece matriculado todas las mañanas en el Boulevard del Sur, ahí frente a Chamelecón, y deja como consecuencia a muchas personas con complicaciones, tránsito vehicular pesado en ese punto. Tegucigalpa también está reportando, mire la cantidad de alertas de tránsito vehicular pesado y un accidente justamente frente a Vía del Sol, separándose del anillo periférico. Ahí encontrará en el inicio del Boulevard Fuerzas Armadas ese fuerte congestionamiento, como también lo hay a lo largo de todo el Boulevard Centroamérica. Desde el anillo periférico, mire, la cola de vehículos es intensa y los colores también son intensos. Ahí frente a la terminal de buses, en la antigua Penitenciaría Nacional, desde el Puente La Hoya hasta la avenida Cervantes. Esa es la información que les tenemos. Accidentes viales, por favor conducir con precaución. Ha amanecido lloviendo en algunos sectores y las calles están, como dicen, lisas. Así que no es lo mismo en calle seca que en calle lisa. Con precaución. A todos, feliz mañana. Continuamos con Frente a Frente. Tengo en la línea al abogado Osvaldo Ramos Soto. ¿Quiere hacer algunas valoraciones antes de escuchar al abogado Ramos Soto, abogado cantillano? Yo creo que, Renato, que si hablamos de aspectos eminentemente técnicos, obviamente tienen que ser muy profundos. La abogada Ritza planteaba ahí sobre algunos aspectos que quedan no hay interpretación. Por ejemplo, hablaba, y así lo dice el convenio, de que la Maxi vendrá y supervisará las ejecutorias. En este caso estamos hablando de los jueces. Ningún juez, Renato, y es así, aunque lo digan y lo planteen como lo planteen, ningún juez en el cumplimiento de sus funciones puede ser supervisado más que por su propia conciencia. Un juez cuando toma una decisión
lo hace en función de lo que él cree que considera correcto. Independientemente cuál sea lo que él considere correcto, si sea bueno o sea malo. Ahora, pero si esa persona, ese tercero imparcial que uno le llama, está supeditado a que, en este caso, y así llamémoslo, el acusador es la Maxi, en su momento le va a supervisar esa ejecutoria, créame, Renato, es una cuestión de sentido común. No va a actuar con verdad. Desde ahí ya va coartada la independencia. Decía doña Doris lo siguiente, es que la supervisión es técnica. Vaya, supongamos que sea así, que no es así, pero supongamos que sea así, como dice doña Doris, que la supervisión va a ser de orden técnico. Y también entonces, si esta persona no está actuando conforme a mi voluntad, a mí, que soy el acusador, yo que soy el acusador, no está actuando conforme, está bien, no le voy a cuestionar su sentencia porque es santa, es su voluntad. Pero al momento de evaluarlo, simple y sencillamente lo puedo evaluar de la manera que yo quiera, de la manera que yo considere oportuna para mis intereses, porque considero que tiene falencias de orden jurídico, porque considero yo que no es la persona suficientemente preparada, porque últimamente no está al día conforme a los últimos lineamientos del derecho. Puedo buscar cualquier situación para poder decir que esa persona no es apta para el cargo, porque ya cuando está en el cargo hace las cosas como ella quiere. Pero para qué hay inspectoría de tribunales y para qué se cree el consejo de la inspectoría de tribunales no funciona. Pero no funciona precisamente. Como muy bien, ellos deberían supervisar a los jueces. Mira qué interesante. Para eso hay inspectoría de tribunales. Renato, y esto es lamentable y es triste que tengamos que estar hablando y aquí discutiendo y debatiendo en un concepto y en una idea que es la Maxi, que está bien, que haga su trabajo y todo, pero desde el punto de vista técnico, que lo haga conforme a los planteamientos y los lineamientos de la ley. Pero es lamentable que estemos tirando todas nuestras esperanzas, que estemos diciendo todo conforme a lo que es la Maxi, cuando tenemos un ministerio público. Entonces, ¿por qué tenemos un fiscal general? Entonces, si el fiscal general no funciona, pues entonces hagámoslo desde el órgano que debe de hacerlo, que es el Congreso Nacional, hagamos que funcione, hagamos que las cosas sean como deben de ser. Con que ni siquiera permitan que se pueda interpelar al fiscal general. Si el fiscal general y la figura del fiscal general, que ya días, por cierto, no lo escuchamos, no lo vemos, no escuchamos opiniones, no vemos nada. Yo siento que no tengo fiscal general como hondureño. Entonces, si esto no funciona, entonces ¿para qué está ese gran presupuesto? ¿Para qué entonces lo ocupamos? Entonces, definitivamente la situación es preocupante. Tenemos que tomar decisiones. La institucionalidad en Honduras es débil, debilísima, abogado, usted bien lo sabe. Debilísima. Las instituciones fueron cooptadas por los políticos. Así es. Después fueron cooptadas en algunos casos por los narcotraficantes. Ahora, por el crimen organizado. Renato, eso debemos tenerlo claro. Yo le quiero hacer una observación y esto es bien importante y que el pueblo y la sociedad hondureña lo sepa, Renato, antes de que entre a ese aspecto técnico. Al abogado Ramos Soto que está en la línea. ¿Desde qué punto, hasta qué punto, y sería bueno después discutir ese tema después de que el abogado Baldo exteriorice su opinión? ¿Hasta qué punto el trabajo de la Maxi está siendo como nosotros creemos que debe de ser? Realmente, y esto es una pregunta para todos, ¿realmente se está acusando a la gente que se debe acusar? ¿Se está acusando los verdaderos casos de corrupción que definitivamente se deben acusar? ¿Cómo cuáles? Todos lo sabemos aquí cuáles son los verdaderos casos de corrupción. Ahora, se están acusando un montón de parlamentarios y se han acusado y... Ahora, revisemos las cantidades, si de dinero se trata, por fraudes, por malversaciones, ¿por qué cantidades se están acusando a esas personas? ¿Por fraudes de qué cuantías se están acusando? Aún por la Maxi, y eso yo creo que nos importa como hondureños. Claro. ¿Dónde están los verdaderos fraudes? ¿Dónde están los verdaderos casos de corrupción? Y si están... Es que no le toca a la fiscalía, abogado. Claro que sí, por eso. Entonces, Dios santo, usted se contradice. Entonces, ¿por qué entonces? Pero se está refiriendo al tema del seguro social, por ejemplo. El seguro social es uno de los casos, mire, es uno de los casos que incluso... ¿A cuáles se refiere used? Mire, de los mismos casos de corrupción, y este es un tema que voy a tener que decirlo, de los mismos casos que se ha incoado a través de la UFESIC Maxi, se ve claramente... En los juicios, lamentablemente el abogado no ha participado en esos juicios. Pero de los mismos juicios se desprenden
No, ¿Dónde están las personas y dónde están realmente los actos de corrupción y quiénes los cometidos? Y no han sido acusados por la Maxi. Los mismos abogados la que han Maxi estado no en las acusa, audiencias. abogado. Que no acusa. Los mismos. La Maxi no No, acusa, pero la dejémoslo que termine. fiscalía. Es que hay un caso que ya casi todos sabemos que está ahí entrampado en el Ministerio Público, que es una acusación contra el presidente del Congreso Nacional. Es una No sé si se está refiriendo usted a eso. A varias acusaciones de esa naturaleza. Pero entonces a pídale alto cuenta nivel. al Ministerio Público. Pues. No, claro que sí están en el poder de la UFESIC. El Ministerio Pero Público es que el es UFESIC UFESIC. tiene que pedirle permiso al fiscal Así general. es, señor. Y ahí es Tiene el que problema, hacer la y ahí la Maxi, traba. señor. Entonces, ¿qué haría Y la ahí Maxi? traba. A la Maxi trajo alguna gente que vino y dijo aquí, a consultores, ex magistrados de un montón de países, que dijeron, se los digo porque aquí lo dijeron, ¿ve? Por favor, Honduras debe hacer una reforma para que los requerimientos fiscales se presenten con o sin el visto bueno del fiscal general. Lo que yo le acabo de decir. Esa reforma debemos tenerla. Claro. Los fiscales deben tener esa prerrogativa, que quiera o no el fiscal general, si creen que tienen las Jamás van a evidencias, aprobar presentar eso. el requerimiento fiscal. Jamás van a aprobar eso en el Congreso, En el Congreso. jamás. Sí. Porque el Con este fiscal es el Congreso colador. actual. Entonces nos Congreso contradecimos. actual, el fiscal entonces la es el Maxi no está colador. haciendo nada. Porque No, es que- ¿qué es haría que- es que entonces la si no Maxi es tienen esos acompañamiento. si Es que no si tiene hubiera- esa- ese si no tiene acompañamiento. ese permiso el fiscal general para acusar, como No, muy si bien el dice doña fiscal Doris, general es el que da el visto bueno, abogado. entonces Lo en que nada pasa es estamos. que el fiscal Entonces en nada general está estaríamos. presionado No, arriba. sabe. No estaríamos en nada. Por lo menos lo dice. Por lo menos lo dice. Ay, si el Estado no quiere, Exacto. si la corrupción que se blinda cada día por parte del Congreso Nacional dice no, ella lo está diciendo que jamás van a aprobar esa reforma. Jamás. Bueno, mire, Jamás yo la van a al final aprobar. opino que En todo este pasa. Congreso tal vez no. No, en este no. Tal vez, Y en el otro peor, no, porque por así como Ok, van las cosas. vamos con el abogado Ramos Soto. Vamos con el abogado Ramos Soto. Hayamos más que Doris, tiempo para eso. esto que tengo en mi mano es el convenio. Sí, claro. De- el convenio, ahí está, mira, Ok. está con las firmas Ok. y todo. Aquí participó el abogado Ramos Él es el Soto. presidente de la comisión. No, mira que aquí está, ¿ves? Ya, yo ¿Quiere sé, verlo? pero ya que le pues, repregunto para que lo pues, diga en espera que le público. enseño, pues. Y cuando aprobaron este 3.1.1.5, asesorar técnicamente, supervisar o evaluar las ejecutorias de las instituciones, Ministerio Público, Poder Judicial, Consejo de la Judicatura, Dirección de Investigación de la Policía, de la Secretaría de Seguridad, Procuraduría General de la República, Inspectoría de Tribunales, Comisión de Banca y Seguros, etcétera, etcétera, ahí estaba el abogado Ramos Claro, Soto. era el presidente de la comisión. Es más, este convenio se aprobó por unanimidad. No solo de la comisión de dictamen, sino de todo el Congreso. Ok. Nadie dijo hay que cambiarle un punto y una coma. Ramos Y Soto todos estuvimos es ahí. uno de los constitucionalistas en el país. Abogado, cuando aprobaron esto en el convenio, evaluar las ejecutorias de las instituciones, Ministerio Público, Poder Judicial, Consejo de la Judicatura, dice la abogada Rix Antunes, mejor lo digo, mejor la dejo a ella para que lo diga. Para usted eso es intervención en el circuito anticorrupción. Claro que sí, porque la supervisión y la evaluación de jueces, señores, ¿qué otra cosa puede ser eso? Más que intervención. Un juez supeditado a supervisión y evaluación. Ojo, no es lo mismo con las funciones de inspectoría de tribunales. Ok. Que inspectoría de tribunales actúa ante una denuncia, que es otra cosa. ¿Es eso que dice la abogada Rix Antunes o no ha interpretado correctamente la abogada Rix Antunes y el abogado Juan Carlos Sánchez el espíritu en esa parte del convenio? Y la- Abogado Ramos Soto, Y la sala constitucional, abogado, porque ya se pronunció que eso es vamos a ver. totalmente Abogado fuera Ramos de Soto, orden. le escuchamos. Muchas gracias, licenciado don Renato Álvarez, por permitirme esta llamada telefónica. Un saludo a los distinguidos personajes profesionales que conforman el plató de frente a frente de esta mañana. Mire, yo estaba haciendo ejercicios en mi casa y mi esposa me sacó prácticamente de los ejercicios porque dijo que la licenciada Doris había proferido expresiones procaces, expresiones sórdidas con maledicencia contra mi persona. Yo he sido un respetuoso siempre que he comparecido a todos los foros con los interlocutores, por muy antagónicas que sean sus tesis,
o sus antítesis frente a mis posiciones. Abogado, no, eso no ha sucedido, abogado. No, lo que yo dijo, lo escuché también por la radio, porque no, tenía la radio ahí. Ella lo que dijo es que usted, bueno, vamos a ver, vamos. Permítame hablar, Renato. Ok, para eso lo llamamos, claro. Yo lo que califico las expresiones, que yo había sido constitucionalista, que yo ya no era constitucionalista, porque había ocurrido a presentar un recurso de inconstitucionalidad. No lo dijo, pero es contra el párrafo segundo del artículo 239 de la Constitución de la República, que establece que no se podía hablar en Honduras de reelección presidencial, que cualquiera que lo hiciera cesaría inmediatamente en el desempeño de sus cargos públicos y que no podría optar durante 10 años. Sobre eso se impetró un recurso de inconstitucionalidad, y usted bien lo sabe. Contra el párrafo primero que establece lo de que un presidente o un designado no puede ser reelectos, eso lo presentó el expresidente de la República, Rafael Leonardo Callejas, argumentando que se le violaban sus derechos humanos. Eso primero. Luego, sí es cierto, a mí me nombró el presidente del Congreso, doctor don Mauricio Oliva Herrera, presidente de la Comisión de Dictamen, y nosotros estuvimos trabajando intensamente en las 16 cláusulas que tiene el convenio firmado por el ciudadano presidente de la República, el abogado don Juan Orlando Hernández Alvarado, y el señor secretario de la Organización de los Estados Americanos en la capital de los Estados Unidos. Y quiero expresar que estuvimos durante mucho tiempo discutiendo, porque no se presentaron los 3 anexos que definían 3 palabras fundamentales para poder interpretar el espíritu del convenio. El convenio, Renato, violenta la Constitución de la República. Yo quiero establecer claramente, yo reformé la Constitución de la República con una iniciativa de ley que me fue aprobado, y cuando un tratado se opone a la Constitución de la República, debe reformarse coetáneamente la Constitución al mismo tiempo que el tratado, siguiendo el procedimiento de reforma de la Constitución, 2/3 partes en 2 legislaturas. Ahora bien, ese convenio dice en el artículo primero, al definir la MASI, misión de acompañamiento, subrayo, destaco, tarjo, enfatizo, de acompañamiento contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Acompañar, Renato, es asesorar, es prestar sus luces a la persona o a la institución a la cual se asesora. Este es el tema. Miren, cuando los distinguidos abogados que han mantenido esta tesis han expresado esto, yo lo comparto. Pero sí quiero pedirle, por favor, a doña Doris, que no ofenda. Yo jamás le he expresado algún criterio peyorativo contra ella. Creo que es una buena persona que hace oposición en el Congreso, pero yo jamás he discrepado con ella insultándola. Yo no he dicho que es mala profesional, aunque sus notas en las clases que llevó conmigo no fueron como las suyas, Renato. Fueron mejores, creo yo. No, pero al final, entonces este 3.15 del convenio, asesorar técnicamente, supervisar o evaluar las ejecutorias de las instituciones, Ministerio Público, Poder Judicial, ¿cree usted que este parrafito intimide a los jueces del circuito corrupción y que forzosamente los jueces del circuito anticorrupción tienen que fallar a favor de los requerimientos presentados por la UFESIC Maxi? Renato, yo quiero expresarles algo. Yo creo que ha habido una buena intención por parte del Estado, del organismo interamericano y de la misión aquí en el país, pero verbigracia, se hizo una preparación de jueces y fiscales simultáneamente, donde estaban todos los profesionales recibiendo
las indicaciones, las enseñanzas, las nuevas técnicas y metodologías en la lucha contra la corrupción y en las tareas de los jueces y fiscales. Ahí estaban todos. Y después nombran a un juez y a un fiscal que estaban en la misma aula analizando y estudiando estos temas. Entonces, aparentemente, según lo que yo escucho, hay una operación yunque y martillo. Entonces, esas situaciones, ¿verdad?, son las que han molestado a muchos abogados. Yo quiero expresar que el tema de la MASI es importante, pero la MASI no puede estar eternamente en el país. Hay mucha gente, por ejemplo, que se oponen a la intervención, por ejemplo, de que haya una base militar en Palmerola. Se oponen sectariamente, cerrilmente. Hay otros que se oponían a las zonas especiales de desarrollo. Pero la MASI, que es una entidad internacional que, como dice doña Doris, fue aprobada por unanimidad en el Congreso, hay un sector que se opone a las otras cosas y en eso está de acuerdo. Repito, son temas complejos, Renato, que habría que analizarlos, pero tratando de soslayar el ingrediente político, que es lo que nos daña, es lo que nos mata, es lo que nos mantiene en esta situación. Pero entonces, ¿cómo es que usted apoyó esto sabiendo que no era constitucional? Porque la abogada lo define como inconstitucional. Porque sería incorrecto, Renato, y Doris lo sabe bien, que hasta mi lápiz, un lápiz que me había regalado una persona de mi cariño, me robaron en la firma pero no fui yo. Ni en el Congreso. Pero no fui yo. Ahí en el Congreso. Y quiero decirle que yo era el presidente de la comisión, yo hablé con el presidente de la República, con el presidente del Congreso y hice esas observaciones, pero había un ambiente para poder aprobar eso. Yo observé y en determinado momento, antes de esto, cuando no era presidente de la comisión, yo dije que ese convenio violentaba la Constitución de la República, que es la ley de leyes, la norma fundamental del Estado. Bueno, muchas gracias, abogado Ramos Soto. A sus órdenes, Renato. No, yo quisiera reaccionar por alusión. Okay, vaya. Primero, sí, fui alumna del abogado Ramos Soto, un excelente maestro. Nos enseñaba mucho sobre el tema de la Constitución. Yo salí con una calificación arriba del 85%, igual que él, que fue excelencia académica. Yo fui excelencia académica en la Escuela Superior de Profesorado con 98%, medalla de oro. Saco estas cosas a colación, ¿verdad? Porque hay que decir ciertas cosas. Entonces, en ese tema de excelencias académicas y todo, a mí no me molesta, porque yo tengo las pruebas contundentes de que en todos los niveles educativos y en las 3 profesiones universitarias que tengo, he sido una alumna de excelencia académica. Y el título de abogado lo saqué a los 65 años a mucha honra y también con un elevado índice académico. Entonces, nosotros en ningún momento estamos diciendo que él no fue buen profesor. Claro que fue buen profesor, pero él mismo está diciendo que él sabía que algunas de estas cosas eran inconstitucionales. Y es cierto, en las sesiones que tuvimos, que por cierto le robaron un lápiz, que no fui yo, por cierto. Bueno, remitámonos porque ya se me va el tiempo. Entonces, él lo dijo con toda sinceridad, de que por ejemplo eso de las inmunidades no era correcto, pero lo firmó. Okay. Entonces, si lo firmó, quiere decir que aunque estaba en contra, pero por las razones que fueran, y yo creo que él hizo algo bueno para el país, es mi opinión personal. Algo bueno de haber firmado algo, aunque en algunas cosas él no estaba de acuerdo desde el punto de vista jurídico. Okay. Así que no, abogado, yo estoy nada más narrando hechos reales, situaciones que se dieron. Y los hechos son hechos y no se pueden cambiar. Ya para concretizar, bueno, yo entiendo la tesis de los compañeros abogados. Si tengo algo que reconocer, que los compañeros que están acusados de corrupción han contratado a 2 muy buenos abogados. Yo entiendo que la abogada Rixi pues defiende pues a compañeros imputados que no han sido condenados todavía, pero imputados a actos de corrupción, el caso del Seguro Social, en el caso Pandora, la abogada pues defiende a estos compañeros que están siendo acusados de esos actos de corrupción. Pues el abogado Juan Carlos también defiende pues a compañeros. Tengo entendido que en el caso de Red de Diputados defendió a algunos compañeros y fue el que metió el recurso de inconstitucionalidad de la MASI. Yo entiendo la tesis de ellos, es su trabajo defender a estos compañeros, pero aquí hay una cuestión clara, que la corrupción avanza y la clase política, un sector de la clase política, porque aquí estamos 2 representantes de que no estamos contaminados,
un sector poderoso de la clase política está haciendo las presiones necesarias para que la MASI no se renueve o que se renueve un nuevo convenio. A renovarse un nuevo convenio va a pasar al Congreso Nacional. El Congreso Nacional ya emitió su veredicto que le estorba. ¿Cómo votaría el señor? Exactamente, hay cerca de 50 diputados en líneas de investigación salpicados de actos de corrupción. Entonces no hay que dejarnos engañar. Si ese nuevo convenio, que es un pacto de impunidad que está negociando el gobierno con la OEA, prácticamente no va a solucionar el problema Honduras, y es ahí donde nosotros como sociedad civil, como diputados, debemos de estar alerta ante ese nuevo golpe a la UFESIC-MASI que quieren hacer, porque lo que le estorba es la UFESIC-MASI. La pausa comercial. Unos segunditos, unos 15 segunditos, abogado. Renato, dos cosas. Cuando se promovió el recurso de inconstitucionalidad por su servidor, se discutieron aspectos eminentemente técnicos, que en su momento, y leyendo toda la resolución de lo que es la sentencia, prácticamente dice que sí, el convenio es inconstitucional. Pero sabemos que se cedió, y eso es lamentable, porque así no se administra justicia. Se cedió por las presiones que en su momento había por parte de la oposición y se dio sin lugar el recurso. Yo creo que la promulgación y el hacer las leyes deben ser en función del clamor popular, pero la aplicación de las leyes jamás debe ser en función del clamor popular. Muchas gracias. Y número dos, Renato, para terminar, yo creo que el problema de la corrupción en nuestro país, el combate a la corrupción, no es un tema de instituciones, no es un tema de Maxi, no es un tema del Ministerio Público. Es un problema y es un tema de personas. Mientras no exista moralidad, mientras no exista decencia, mientras no exista ese verdadero ímpetu para lo que es combatir la corrupción desde las personas, puede venir y pueden existir las instituciones que sean y no se va a terminar. Se me terminó el tiempo, ya no podemos salir con los cuatro, así que el representante de un lado, un varón, y una mujer, el representante de este lado, para terminar unos 30 segundos. Bueno, no, solamente decir que para nosotros, como Frente de Apoyo Parlamentario de la MASI, la corrupción en Honduras es un problema estructural. Y mientras esas estructuras que supuestamente deben combatir la corrupción sean estructuras que no funcionen, no se trata de cambiar personas, no se trata de esto, no se trata del otro, se trata de tener una institucionalidad sólida que cumpla con las funciones para las cuales fue creada. Y la MASI debe de seguir, y solo un intercambio de notas es más que suficiente para que siga. Ahora sí queda con 15 segundos porque intervino Yabel. Gracias a todos, yo les sigo apostando porque Honduras sea un mejor país, pero para ser un mejor país necesitamos tener leyes, convenios ajustados a la Constitución. A todos muchas gracias, buenos días.